Y el día de hoy le vengo a hablar sobre nuestro motor de corriente directa y la fuente necesaria para que este funcione. Nosotros utilizamos corriente de 110 voltios proveniente del toma corriente y la convertimos en 5 voltios. La corriente de 110 voltios pasa por un transformador, seguido del transformador ingresa al protoboard al puente de diodos. El puente de diodos pasa al condensador de 4700 microfaradios, seguido de este a otro condensador de 10 microfaradios en paralelo. De este condensador pasa al regulador y del regulador pasa a otro condensador. En nuestro ejemplo tenemos un LED, el cual prende con los 5. Él prende con la corriente que nosotros le estamos suministrando. Después del LED hay una resistencia para que este funcione y al final nos dan el voltaje que necesitamos, que son 5 voltios en este ejemplo. Aquí se puede ver el puente de diodos que recibe la corriente del transformador y envía la corriente al lado positivo del protoboard. Viene, toma corriente del lado positivo, pasa al condensador de 4700 microfaradios, nuevamente toma corriente y la pasa al condensador de 10 microfaradios. Ahora la corriente pasa al regulador, el regulador viene a tierra y sale corriente hacia el otro condensador, al siguiente, y sale corriente hacia el LED, la resistencia, y de aquí la terminal de 5 voltios y el negativo de la fuente. Esta potencia es suficiente para hacer funcionar el motor. Para hacer la bobina utilizamos cable esmaltado de cobre y utilizamos un objeto de 3 centímetros de diámetro para hacer la bobina. La bobina quedó con 10 espiras y procedemos a ponerla en 2 bases de cobre, las cuales se le conectará la potencia de 5 voltios en un lado positivo, en el otro negativo, para que funcione. Dejamos 2 extremos de la bobina, una pelada para que haga contacto con el positivo del cobre y otra sin pelar. Debajo de esta hay un imán que al entrar el cable de cobre entrar en contacto con la potencia y el imán empieza a girar en la bobina. Es necesario darle un pequeño empujón a la bobina para que ella empiece a hacer su movimiento y que los imanes actúen sobre ella. Estos 2 cables, este positivo y este negativo, vienen de la fuente de 5 voltios. Este va conectado aquí a este cable de cobre y esta partecita de aquí de la bobina está pelada para que tenga contacto con el cable. Esta es la bobina que realizamos con el cable esmaltado de cobre, el imán, y pues eso es nuestro motor. Una hélice es un mecanismo compuesto por varias palas o aspas ladeadas que al girar con fuerza alrededor de un eje desplazan un fluido en el cual están en función de una hélice. ¿Y cuál es la función de esta? La respuesta es casi obvia. Una hélice convierte la fuerza que produce un motor en un impulso para mover la embarcación del agua, del aire. Al diseñar esta hélice es importante garantizar la eficiencia para impulsar. En este momento les voy a hablar sobre la energía eólica. Esta es la energía que se obtiene a partir del viento, es decir, el aprovechamiento de la energía cinética de las masas del aire. El término eólico ailoquius o perteneciente o en relativo eolo, que significaba el dios de los vientos. Como muy bien sabemos en la mitología griega, capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre 2 puntos, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores. También estos están dispuestos sobre una armadura
denominada estator. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza de energía electromotriz. A ver, este es un sistema basado en la ley de Faraday. Y también les voy a hablar sobre un campo magnético, porque es necesario que tengamos un concepto sobre este. Matemáticamente es una descripción que es influenciada por las corrientes eléctricas de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores. Uno de ellos es la dirección y otro es la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Podemos ver nuestro motor, que al girarlo, el rotor va a ser con nuestro generador que cree haga iluminar nuestro LED. La energía eólica es aquella que se produce cinéticamente con la masa del viento. Esta energía es producida por hélices o aspas en lugares donde es muy difícil conseguirla, lugares o regiones que están aislados de las ciudades cercanas. La fuerza del viento y el girar activan los mecanismos que transforman la energía, pero hoy en día los fabricantes de estos equipos desarrollan nuevas estrategias para poder lograr y fabricar las turbinas que que produzcan más energía y que sean mucho más aprovechables para poderla consumir. El generador de energía cuenta con dos tipos. Un tipo es el de corriente alterna, que su inductivo es el rotor y su armadura es el estator, ¿sí? En el generador de energía continua funciona lo contrario. Su inductivo es el estator y el armador es el rotor. Pues como su nombre lo dice, es un conjunto formado por bobinas, comprendiendo en esta expresión tanto que los lados activos que están colocados en el interior de las ranuras y las cabezas que sirven para unir los lados activos, como los hilos de conexión que unen las bobinas entre sí, como los que unen estas bobinas para el colector o con la placa de hornas. La fuerza electromotriz generada en el embobinado inducido depende del número de hilos activos, o sea, como los exteriores paralelos al eje de rotación. Las condiciones de los bobinados modernos para las máquinas de corriente continua son los de tambor y en 2 capas por ranura. El embobinado en tambor es aquel en que los lados activos de cada bobina están colocados en una superficie exterior de la armadura. De esta forma, cada espira dispone de 2 conductores activos. Estos bobinados poseen las siguientes ventajas, que es conducir una mayor economía de cobre. Las bobinas del bobinado en tambor pueden ser preparadas previamente sobre un molde adecuado, dándoles forma conveniente, incluso haciendo uso de máquinas automáticas. El proceso de fabricación presenta una importante reducción de la mano de obra a emplear con el siguiente abaramiento del proceso. Otra de las condiciones que debe cumplir es que el embobinado debe ser cerrado. El embobinado debe ser cerrado. Los embobinados cerrados son aquellos en los cuales el conjunto de las bobinas forma uno o más circuitos cerrados.
es el bobinado típico para estas máquinas de corriente continua, en las que su funcionamiento se precisa colocar un colector de delgas sobre las que frotan las escobillas y entre las cuales debe existir siempre continuidad en el bobinado. Las FMS totales generadas en los distintos circuitos paralelos deben ser iguales. Las resistencias inferiores de los distintos circuitos paralelos deben ser iguales también. Para que esto se cumpla, todas las ramas